Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Seguimos con nuestro especial de Semana Santa y recuerden, si no están todavía siguiendo el canal, activar la campanita, darle me gusta a este video y también comentar qué les parece. Me interesa mucho saber qué les parece este tipo de contenido para saber si realmente está aportando algo nuevo dentro de esta gran conversación que es la cultura y la batalla cultural. Bueno, comenzamos. Vamos a hacer nuevamente la lectura como ayer del Evangelio de hoy. Hoy leemos a Juan capítulo 13 del 21 al 33 y del 36 al 38. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco tiempo de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que le dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio de hoy es muy particular porque tiene una clara diferencia con respecto a los sinópticos. Los evangelios sinópticos son los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos. El evangelio de Juan tiene ciertas diferencias con estos 3 evangelios que son muy similares, salvo por el orden en el que se presentan algunos de los hechos ahí narrados, y se diferencian también entre los autores por la forma en la que se narran los hechos. Por ejemplo, Mateo es mucho más concreto en la forma en la que narra, se dirige directamente como al pueblo judío porque está citando continuamente el Antiguo Testamento. Y esas diferencias hacen que se marquen los distintos estilos de cada uno de los evangelistas. En el caso de Juan, y esto también era algo que se usaba mucho en la antigüedad tardía para hacer ver a las personas cuáles eran las diferencias entre los evangelios. Recordemos que en esa época la mayoría de las personas no sabía leer ni escribir, entonces el apoyo visual era supremamente importante y
cada evangelista se representaba de acuerdo a su estilo literario. Por eso es que encontramos en las iglesias representado a Mateo como un ángel o como una persona con alas, que habla sobre todo como de la parte humana de Jesús, a Marcos como un león, porque habla justamente del linaje real de Jesús, de la descendencia de David. Y el león siempre ha sido un animal que se relaciona con la realeza. Lucas es el toro, que simboliza también el sacrificio sacerdotal. Tenemos por último a Juan, que se representa con un águila. El águila es un animal que siempre se ha caracterizado porque tiene una excelente visión y puede ver más allá de lo que muchos otros animales, incluso pues nosotros en algunos casos, podemos ver. Y esta es la simbología que tiene su evangelio. Es un evangelio que va mucho más profundo a comparación de los otros, que tienen, digamos, que unas lecturas mucho más puntuales. Aquí se nos habla de los momentos específicos del día, de qué sentía cada uno. Si vemos, por ejemplo, aquí empieza diciendo que a Jesús se le turbó el espíritu, entonces en ese momento en el que él se turba, es en el momento en el que él empieza a hablar y decir: uno de ustedes me va a traicionar. Y bueno, y esto pues es muy interesante verlo, es muy bonito aprender y empezar a identificar esos símbolos que encontramos en las iglesias, que muchas veces no sabemos a qué se refieren. Y cuando veamos estos animales puestos juntos o cerca de unos personajes viejitos que están escribiendo, pues ya sabemos que son los evangelistas y los podemos identificar. Y justamente como Juan es mucho más profundo en sus explicaciones, lo dejan usualmente para esta época de Semana Santa. Para esta época casi siempre hacemos las lecturas del Evangelio de San Juan, llegando pues a los días de la Pasión, para poder meditar mucho mejor y a mayor profundidad el misterio de lo que es la pasión de nuestro Señor. Bueno, ya entrando como en materia, justamente esta lectura me llevó un poco a pensar en la Última Cena de Da Vinci. Sé que es un cuadro del cual ya hablamos en el canal, pero lo analizamos de forma formal, no en cuanto a lo simbólico, y de hecho tiene o bebe mucho más bien del Evangelio de Juan por la forma en la que se representa a los apóstoles. Y quisiera pues hablar un poquito del cuadro, pero no tanto como narrarles lo que se ve en la imagen, que igual pues la pongo aquí en pantalla para que la puedan ver en este momento, sino de lo importante que ha sido para poder adentrarnos en lo que es el misterio de la Última Cena, porque es una imagen que presenta no solamente una manera diferente de abordar el tema de la Última Cena, que es un tema que han tocado muchos artistas a lo largo del tiempo, sino que también nos permite ver cómo es la relación de las personas con aquellas obras de arte que se identifican con su fe. Y esto es algo que es muy valioso y que se ha perdido. Así como muchas veces entramos a las iglesias y no sabemos qué quieren decir ciertos símbolos que hay en ellas, también esa misma desconexión la tenemos con respecto a las imágenes en general, y sobre todo las imágenes que han sido producidas por nuestra misma fe. Entonces es bonito volver sobre ellas y ver cómo los artistas eran sensibles también a esta parte espiritual y buscaban transmitirla a través de lo que hacían. Entonces, como vemos, es un relato que es muy tierno el que nos presenta Juan en su evangelio, porque nos habla desde el sentimiento de Jesús,
Jesús en ningún momento está juzgando a Judas, le dice: lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y responde con la verdad todo el tiempo, que eso es algo también muy característico de Jesús y de la forma en la que lo presenta Juan. Entonces no disimula, no le dice, no evita tampoco la pregunta que le hace Juan, encargado por Pedro, que le pregunta: ¿quién es el traidor? Sino que dice: el que moje el pan, al que reciba este pedazo de pan que he mojado, o el que moje el pan conmigo. En algunas otras tradiciones dice eso, ese es el traidor. Entonces Da Vinci supo ver esto y nos presenta una última escena en la cual hay conmoción en el ambiente. Todos se están preguntando quién es el traidor, y es el momento exacto en el que Pedro le dice a Juan que haga la pregunta. Y el que está justo enfrente de ellos es Judas, que se echa para atrás porque él sabe qué es lo que va a hacer. Entonces es interesante esto, es interesante ver que pese a que Jesús sabe lo que va a pasar y en su corazón le duele mucho, él sigue viéndose tranquilo, y eso es lo que nos transmite también la imagen, la tranquilidad con la que él lo asume, porque finalmente nuestro Señor se entrega voluntariamente. Él pudo haberse resistido, pudo haber intentado escapar y no lo hizo. Y en esta pintura se nos muestra esa actitud de Jesús, que sabe que para que se den las cosas según la voluntad del Padre, Él tiene que hacer ese sacrificio por amor. Y esto lo refuerza el evangelista cuando nos dice lo siguiente: cuando salió Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Y está hablando justamente de su resurrección. Y ahí es cuando dice: hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos, os digo ahora a vosotros: donde yo voy, no podéis ir vosotros. Y ahí es cuando Pedro pues le pregunta, obviamente, y esto nos está hablando de una verdad que sabemos por tradición, y es que cuando Jesús, y lo repetimos en el credo, cuando Jesús muere, va a los infiernos y resucita entre los muertos, o sea que saca a todas las personas que estaban en lo que conocemos como el seno de Abraham, que no podían entrar al cielo. Recordemos que las puertas del cielo estaban cerradas hasta que Jesús pagó el precio por la ofensa cometida hacia Dios. Y es así como Juan va tejiendo toda esta realidad espiritual dentro de la forma en la cual se está contando o narrando el Evangelio. Y eso mismo es lo que vemos, pues como decíamos antes, en la actitud de Jesús en el cuadro de la última cena de Da Vinci, que es muy distinto a cómo se representaban en esa época los cuadros de la última cena. Normalmente, ¿qué era lo que pasaba? ¿Cómo lo representaban? Como este cuadro que están viendo ahora en pantalla. Les dejo en la parte de abajo el nombre del artista. Y es que se ponía siempre a Judas aparte, para que la gente identificara mucho más fácilmente quién es el traidor. Pero en el caso de Leonardo, a Leonardo le interesaba que a través de la psicología, de la gestualidad de los personajes, la gente pudiera identificar quién era el traidor. Por eso es que vemos que Judas es el único que se echa como para atrás, como si estuviera rechazando lo que está diciendo nuestro Señor, mientras los otros se consternan y lo que hacen es preguntarse entre ellos: ¿quién será? Este evangelio ciertamente es una invitación al abandono total en la voluntad de Dios. En nuestra vida, en nuestro momento actual, pese a lo que estemos atravesando, siempre debemos buscar ese abandono en la voluntad de Dios, porque sabemos que ese abandono tendrá una glorificación, una recompensa, y esa recompensa es el cielo, pero también es la recompensa de vivir el momento presente unido a Dios.
Y eso es un regalo inmenso porque muchas veces nosotros nos cargamos con todas las cosas que pasan en nuestra vida y creemos que las tenemos que solucionar todas ya con las fuerzas que tenemos, y eso nos quita la paz y no nos permite ver un poquito más allá. De pronto, aquella situación difícil que Dios está permitiendo en este momento en tu vida te está ayudando a crecer como persona, te está ayudando a ser más paciente, te está ayudando a asumir nuevos retos, a no quedarte encerrado en el miedo, en aquellas circunstancias que de una u otra manera piden crecer en tu vida de forma espiritual, emocional, física. Entonces, muchas veces aquellas situaciones duras que nos toca vivir son momentos en los cuales Dios aprovecha para trabajar en nuestras almas y ayudarnos a crecer interiormente. Y cuando renegamos, lo que hacemos es aumentar el sufrimiento que estas situaciones generan. Entonces, pues, esa es la invitación de hoy. Eh, Quería hablarles de pronto un poquito más sobre el cuadro, pero por tiempo y por también, digamos que llevarlo un poquito más a este espíritu de oración, de este momento tan especial que es la Semana Santa, lo vamos a dejar hasta acá. Recuerda que si te gustó este contenido, puedes apoyarme siguiendo el canal, compartiendo este video con otras personas que sepas que les pueda interesar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos mañana.